Exactamente. Bueno, Manuel Contreras tuvo 4 hijos con su primera esposa, con María Teresa Valdebenito. Los 4, según hemos podido chequear, estaban junto a él al momento de su muerte. También, como les decía, ingresó por lo menos uno de los que pudimos reconocer, era el general retirado Orlando Carter, quien era yerno justamente del general Contreras, y entró raudamente, como les decíamos. Después entró otro vehículo de color blanco muy rápido y ya nos hacía indicar que se estaba produciendo el deceso del general Contreras, que fue confirmado solo minutos después por fuentes de Gendarmería y también por los propios familiares, quienes confirmaron esta noticia que hace algunos días ya era comentada en este lugar, porque él ya estaba sin tratamiento médico luego que se complicara en extremo su salud y estaba solo con morfina para aliviar el dolor. Por lo tanto, su desenlace era inminente, como decíamos, se produjo cerca de las 22:30 de esta noche, del día viernes. Así es, Rodrigo, y se sabía, ¿verdad?, que reunía aproximadamente, es fácil, no es aventurado señalar, más de 10 dolencias. Además, se debió abandonar la diálisis para mantenerlo, como tú bien señalas, con morfina. Recordarle a nuestra audiencia entonces que se ha confirmado la información de la muerte de Manuel Contreras, quien acumula más de 500 años, ¿no?, de condenas por violaciones a los derechos humanos. Rodrigo. Sí, acá viene un vehículo de Gendarmería con oficiales de Gendarmería, quienes tienen que cerciorarse de esta noticia que ya se ha confirmado para, en forma oficial, ya dar cuenta a las autoridades superiores de la institución, y hay que ver también qué pasa con las causas que están pendientes y que involucran al general Contreras. ¿Qué es lo que pasa ahí? Técnicamente le es sobreseído y la razón es su fallecimiento. Exactamente. Bueno, de todas maneras, hubo toda una polémica en los días en que ha estado empeorando su estado de salud. Agonizó durante varios días, desde el jueves pasado, y respecto de cómo va a ser enterrado Manuel Contreras, y quedó claro y establecido por el gobierno que no va a recibir honores militares, debido a que todos los militares que han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, como es el caso de él, no reciben honores militares al ser enterrados, cosa que generó cierta polémica entre la familia y partidarios de él en los días previos a este deceso. Sí, cuando se producen, ven ustedes ahí en la cámara en vivo, las primeras manifestaciones acá de gente que llegaba con una bandera chilena a expresar lo que siente en este momento, que se ha confirmado la muerte del general Manuel Contreras. Y respecto de lo que tú decías de la petición que hizo formalmente el Partido Comunista hace unos días a la ministra de Justicia, a Javiera Blanco, de degradar al general Contreras, finalmente esa petición no tuvo una respuesta, porque el general Contreras murió justamente con su grado militar. Y respecto de los honores, lo que queda claro es que no los recibirá, y no los recibirá porque el año 2006 se estableció una modificación en el decreto que regula los honores militares, y se establece allí que todo uniformado que, aunque reúna los requisitos de más de 20 años de antigüedad en la institución, no recibirá estos honores militares si ha sido condenado a una pena aflictiva. Eso se dictó después de la muerte del general Augusto Pinochet, y es lo que va a ocurrir en este caso. No habrá honores para el general Contreras, condenado, como sabemos, ya lo hemos repetido, a más de 500 años de cárcel. Así es, Rodrigo. Te pedimos que te mantengas en línea porque tenemos, y mantente con nosotros, tenemos, ¿verdad?, un contacto con Roberto Garretón, él es abogado de derechos humanos. Roberto, gracias por acompañarnos. Quería preguntar básicamente primero cómo recoges, con qué sentimiento esta noticia, y además cómo caracterizar también la figura de Manuel Contreras, si hubo un cara a cara en algún momento y cómo... A ver, algún contacto con Manuel Contreras yo no tuve jamás, y los únicos que tuvieron contacto con él son víctimas. Respecto a su segunda pregunta, ¿se refiere a, perdón, repítamela? No, ¿cómo acoge esta noticia en estos momentos? Bueno, él murió, todos los ciudadanos tienen que morir algún día. No, si usted quiere que yo le diga que tengo un sentimiento de... no tengo ninguno. Me parece que es uno de los tipos más deleznables. Yo no creo que en Alemania, ¿no es cierto?, en abril del año 45 la gente se lamentó de la muerte de Hitler y de toda esa más gente. No, no, pena no tengo ninguna, y no tengo más que decirle que eso. Todos los seres humanos vamos un día a morir, a él le tocó en este momento. Pero sin duda que tiene... Él se mató mucha gente antes que esto, y eso es inolvidable, y nos procuraremos
para el Abogado. futuro, a nunca olvidar lo que hizo Manuel Contreras. Y Dígame nomás. sí, a su juicio, abogado, Manuel Contreras muere con información que habría sido importante o esa fue una careta. Es tan difícil saberlo, pero muchas cosas que él estaba probablemente tenía más en su memoria, por ejemplo, los recuerdos de cuando veía morir a sus víctimas, que agonizaban delante de él mientras él las seguía torturando, eso se lo llevaron, ¿no? Bien, muchísimas gracias, abogado, por este contacto. Gracias, buenas Discúlpeme, noches. pero yo no estoy saliendo para el aeropuerto. Me está esperando un taxi abajo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, abogado. Bueno, y vamos a continuar con Rodrigo Cid, el hospital militar, porque hemos estado viendo que llegan más vehículos, Rodrigo. Sí, llegan vehículos y también se siguen sumando las personas que han llegado hasta este lugar para manifestarse ante esta noticia que se ha confirmado hace algunos instantes, que es la muerte del general Contreras. Algo decía ahí al pasar el abogado Garretón. Contreras para muchos es el símbolo máximo del terrorismo de Estado que imperó en Chile durante los primeros años de la dictadura. Los primeros meses incluso de la dictadura fueron durísimos en cuanto a la cantidad de víctimas. De hecho, según un organismo de derechos humanos, cerca del 75% de las víctimas de toda la dictadura se atribuyen a esos primeros meses donde la represión fue brutal. Y hay que decir que Contreras muere y muere condenado por delitos que son gravísimos. Muere condenado por desaparición forzada de personas, por homicidios, por torturas, por secuestros, por un sinnúmero de causas que están ya a firme por la Corte Suprema. De hecho, decirles que la última sentencia, la número 59, quedó a firme hace solo poquito más de 10 días. Y esto fue luego que la Corte Suprema rechazara un recurso de casación presentado por su defensa. Esto por el caso del homicidio de Víctor Villarroel Cangas, cometido en el marco de la Operación Colombo. Por ese caso, Contreras recibió 13 años de cárcel y con eso totalizó los 526 que ya se encuentran a firme. Cuando siguen llegando vehículos de gendarmería para ya certificar, como les decía, esta noticia que se ha confirmado acá en el Hospital Militar. Sí. Y también, como decíamos, se sigue sumando gente que ha venido acá a manifestarse hasta este recinto asistencial ubicado en la comuna de La Reina. Sí, recordemos algunos de los casos donde estuvo involucrado Manuel Contreras, la Operación Colombo, que tú decías que se hizo para esconder el destino de 119 desaparecidos. También montó la Operación Cóndor, una alianza con las dictaduras del Cono Sur, que significó muchísimas muertes. Incluso recordemos que acompañó a Pinochet cuando fue al funeral de Francisco Franco en España. También, obviamente, participó en otro de los casos más conocidos de violación de los derechos humanos y asesinato, que fue el de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt en Washington, el de Carlos Prats en Argentina, el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Italia. Casos emblemáticos de toda la dictadura en los que participó Contreras, además de, como tú decías, otras 59 causas por las que estaba ya condenado. Sí, recordemos también que él se trincheró incluso una vez en su fundo en Fresia para evitar su detención, Rodrigo. Sí, justamente acá viene asomándose un oficial del ejército. Vamos a ver si es posible conversar alguna palabra con él. Solo complementar lo que tú decías, personas que han estudiado las causas de derechos humanos, la enorme cantidad de causas que se le atribuyen a Contreras, han dicho que es una persona que en algún momento tenía tanto poder, era el hombre más temido de Chile, que incluso perdió toda noción de la realidad, porque comprenderán ustedes que cometer un atentado con bomba en el corazón de Washington, decía, es algo que no tiene ningún parangón, y eso él nunca lo quiso reconocer. Él siempre dijo que era un crimen que había sido planificado y ejecutado por la CIA, y además siempre negó que Michael Townley fuera agente de la DINA. Sin embargo, la evidencia fue tan contundente que finalmente se pudo demostrar ese vínculo, y la primera condena que recibe Contreras fue allá por los años 90, cuando fue sentenciado a 7 años de cárcel por el crimen de Orlando Letelier, y también ahí fue sentenciado Pedro Espinosa, y esa condena la cumplió en el penal de Punta Peuco, que fue construido además especialmente para él luego de una gran polémica entre el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, quien se negó, como recordaremos, a firmar el decreto para la construcción de la cárcel, cuando sigue acá sumándose más gente para manifestarse, también la gente que pasa con vehículos, toca las bocinas. Es lo que está ocurriendo acá cuando se ha confirmado recién esta noticia. Bueno, Rodrigo, eso es lo que está ocurriendo, sí. Sí, estamos pendientes, e interrúmpenos, por favor, en cualquier momento, estás ahí en terreno, pero recordar justamente que sí, que siempre le imputaba a la CIA los crímenes por los cuales finalmente él también fue a la cárcel.
Prats Leighton Letelier. Tuve ocasión de conversar con él en Fresia cuando estaba, como señalaba Mónica, acantonado allí resistiéndose. También esa otra imagen que hemos visto en archivo de cuando es detenido finalmente por oficiales de la PDI el 28 de enero del 2005, que es una imagen bastante emblemática porque es ahí donde se ve como un hombre muy poderoso en términos, ¿verdad?, de la información que poseía y además también lo que decía ostentar, finalmente, ¿verdad?, es llevado a comparecer ante la justicia por esa condena que señalabas de 12 años. Rodrigo, estamos viendo en estos momentos más automóviles. ¿Estos automóviles de quiénes son? ¿Quiénes están entrando? Mira, vienen entrando algunos que entiendo yo son gente que trabaja acá. Los familiares ya entraron antes, han entrado varios vehículos de gendarmería. Yo quisiera comentar contigo algo que tú decías ahí respecto de lo ocurrido ese 28 de enero del 2005, cuando a ti te tocó estar ahí y ser testigo de la detención de Contreras, y muchos abogados de derechos humanos decían que para haber sido un hombre tan poderoso se entregó bastante fácil. No sé cómo lo viste tú ese momento. Lo cierto es que efectivamente hubo poca resistencia en la arremetida en la que la PDI ingresan aproximadamente unos 15 funcionarios. Se había dicho y nos había confidenciado en tempranas horas de la noche. Nosotros habíamos básicamente ingresado a ese recinto militar, además escondidos en un automóvil. Habíamos tenido el poder básicamente conversar con él en horas de la madrugada, ya en su propia casa donde ofrecía resistencia, y nos dijo en cámara que él se iba a suicidar antes de entregarse, y no fue el caso. Tenemos, Rodrigo, el comunicado ya oficial de Gendarmería dando cuenta de este fallecimiento. Lo vamos a poner en pantalla para que todos ustedes lo puedan ver. Ahí está la unidad de comunicaciones de Gendarmería que acaba de dar a conocer y a confirmar el fallecimiento del interno Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de 86 años, que se encontraba cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco. El deceso ocurrió esta noche, a eso de las 22:30 horas, en el Hospital Militar de Santiago, donde se encontraba hospitalizado desde el 24 de septiembre del 2014, según información médica, debido a una enfermedad renal crónica en hemodiálisis, hipertensión arterial. O sea, Mónica, ahí están toda la sumatoria enfermedades de las afecciones que tenía. Finalmente, estoy tratando de encontrar la causa de muerte, a ver si se determina en alguna parte del comunicado. Básicamente destaca todas sus enfermedades. Contreras se encontraba privado de libertad, cumpliendo 40 condenas por delitos como secuestros calificados, 529 años de presidio, y esas condenas se suman a otros 59 procesos pendientes que estaban en curso. El interno en cuestión se encontraba recluido desde el año 2005. Eso es básicamente la información que da el comunicado oficial de Gendarmería. Rodrigo, volvemos contigo. Sí, acá viene entrando una patrulla de carabineros de la comisaría de Lo Barnechea. No sabemos si vienen con algún tipo de procedimiento que no tiene nada que ver con esto. Vienen a coordinar el tema de la seguridad, porque ya la gente se comienza a congregar en esta avenida que está justo enfrente del Hospital Militar de Santiago. Estamos por el acceso de urgencia, por donde entraron, además, hace solo minutos, todos los familiares que llegaron, como yo les contaba, raudamente. Seguramente ya habían sido informados de que el desenlace era inminente y comenzaron a arribar a este lugar y bueno, eran rostros que lo decían todo, ¿no? Lo que está ocurriendo acá, la gente, como les decía, se sigue congregando en este lugar. Ya se había tomado la determinación, y lo podemos contar a estas alturas ya, que el día de mañana ya se iba a suspender todo tipo de asistencia médica para esperar un desenlace ya de forma completamente natural. Sin embargo, el proceso se aceleró y terminó el general Contreras, como decíamos, falleciendo cerca de las 22:30 horas, perdón, acá en el Hospital Militar, cuando sigue el movimiento incesante de personas acá. Contarles respecto también de las otras interrogantes, de las otras preguntas que surgen tras la muerte del general Contreras, es si, por ejemplo, él efectivamente tenía algún tipo de información, de archivos secretos con datos o antecedentes que pudiesen, por un lado, aportar a la verdad. Es decir, por ejemplo, dónde están los detenidos desaparecidos, o si eran documentos, antecedentes que pudiesen comprometer a otros altos oficiales, incluso al propio general Pinochet. Siempre rondó esa pregunta, y ahora con su muerte se quedará sin respuesta. Se había comentado en algunas oportunidades que había mandado baúles con documentos a Alemania y otros a Paraguay, y manteniendo él el original, y dos copias, una a Paraguay y la otra a Alemania, con esa información que tendría
tenía algún tipo de antecedente en respecto de los casos donde la DINA tuvo directa participación, que fue el periodo entre el 11... No, la DINA fue creada un poquito después del 11 de septiembre, pero se disolvió en 1977 y ahí nace la CNI, también como una forma de respuesta a la enorme presión que ya estaba surgiendo desde Estados Unidos y otros organismos internacionales, también de derechos humanos, respecto de lo que estaba ocurriendo en Chile. Y ante la presión, además el caso Letelier, ¿cierto? Se disuelve la DINA, se crea la CNI, se remueve a Contreras de ahí, se nombra a Olanier Mena, que era además el enemigo acérrimo que tenía Manuel Contreras al interior del ejército, donde eran muy criticados sus métodos. Hay una información, Rodrigo, que yo creo que es bien relevante recordar, y es el hecho de que habían mujeres embarazadas y quizás Manuel Contreras nunca dio a conocer el paradero de su hijo. De hecho, él negó permanentemente esa situación. Son 9 los casos de mujeres que estaban embarazadas al momento de la detención, de pasar por centros clandestinos, todos ellos de detención. Nunca se supo si esas guaguas nacieron efectivamente o no. Es otra pregunta que quedará rondando por siempre. Hasta aquí nunca un agente ha confesado, ha entregado alguna información relevante. Siempre aquellos que han entregado algún tipo de datos son personas como un mocito que tenía Manuel Contreras. Gracias al mocito, a Jorgelino Vergara, por ejemplo, se supo de la existencia del cuartel Simón Bolívar, que después se sabría fue el cuartel más siniestro que tuvo la DINA a lo largo de todo su funcionamiento, porque se ha podido establecer por investigaciones de los jueces y por sentencias ya firme que ningún detenido que llegó a Simón Bolívar logró salir con vida, y por tanto por eso es imposible saber su existencia, porque nunca nadie pudo testificar respecto de eso. Eso lo conocimos hace muy poco, o sea, hace 8 años, porque nadie había hablado, sino que finalmente fue el mocito de Contreras, que llegó a su casa primero cuando tenía 12, 13 años, y después trabajó con él en la DINA. Él revela esta información y ahí se va abriendo esta caja de Pandora, que era lo que había hecho realmente la DINA, que había cometido crímenes atroces en contra de las personas que cayeron detenidas en los centros de reclusión clandestino. Cuando se sigue sumando la gente acá, ustedes pueden escuchar un poco el ambiente. ¡Asesino! 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 Es lo que está ocurriendo acá en el hospital militar cuando ya se conoce esta noticia, ya fue difundida a través de los medios de comunicación. Acá le voy a decir, Cristian, cuidado, nuestro camarógrafo, viene saliendo la patrulla policial que había ingresado hace algunos minutos. Seguramente también van a llegar más efectivos para resguardar un poco el orden. Seguramente se establecerá algún sistema de vallas para evitar también algún accidente, porque esta es una vía donde circulan automóviles a alta velocidad, por tanto podría producirse algún accidente, y seguramente por lo mismo Carabineros va a establecer algún tipo de dotación acá. Llama la atención que no había ningún tipo de dispositivo montado en forma preventiva como suele ocurrir con otros acontecimientos de este tipo, cuando escuchamos nuevamente el ambiente de lo que está ocurriendo acá. ¡Asesino! 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 Decirles también que el general Contreras, en cuanto se comenzó a ver acorralado por las investigaciones judiciales, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, yo no hacía nada que Augusto Pinochet no supiera. Siempre dijo que en realidad la cúpula de la DINA era no él, que era el director, sino que era Augusto Pinochet, porque la DINA, por su decreto de creación, establece que solo el director, que era en esa época el coronel Contreras, le responde directamente al presidente, que era Augusto Pinochet. Por tanto dice, ¿de qué me acusan a mí de ser la cúpula de la DINA? Si yo todo se lo informaba al general Pinochet, todos los días lo pasaba a buscar a su casa, y nos íbamos camino en ese tiempo al edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta de Gobierno, para entregarle un completo reporte de lo que estaba pasando. Siempre Contreras, cuando se vio acorralado, dijo, todo lo sabía Augusto Pinochet. Así es, era una relación privilegiada que tenía con Pinochet. Efectivamente, era la primera persona que abordaba el automóvil en la comitiva y donde comparecía ante Pinochet, y era el primer diálogo que se gestaba cuando comenzaban la jornada. Efectivamente, un coronel que también, y eso granjeaba gran animadversión dentro del propio ejército, porque era un coronel que estaba por sobre los generales en términos de esa propia relación de privilegio, que fue creciendo a medida que efectivamente también poseía información que era
a su vez incriminatoria contra el propio comandante en jefe, contra Augusto Pinochet. Una relación, como tú señalabas, que también hace eco de esa ambivalencia con la CIA, porque efectivamente había una relación de amor y odio. Por un lado está la Operación Cóndor, por un lado está también toda una serie de experticias que se compartían con ese servicio de inteligencia norteamericano, pero es después de, yo me atrevería a decir, no sé si coincides conmigo, Rodrigo, después del atentado a Orlando Letelier, donde efectivamente se rompe esa relación y entonces chocan frontalmente un servicio de inteligencia con otro, lo que eventualmente implica que Manuel Contreras tiene que dejar la DINA, disolverla y después se conforma la CNI. Pero Prats, Leighton, Letelier eran todos casos que él le imputaba a la CIA. Te voy a comentar una cosa en el marco de las muchas entrevistas que pude tener con Manuel Contreras, como la vista aquella, ¿verdad?, del 28 de enero, justo antes de su detención. Él, por ejemplo, se jactaba de tener, y lo mostraba en cámara, un parte matrimonial que recibió de parte de George Bush Sr., es decir, George Bush, el primer presidente de los Estados Unidos, no el que conocimos en el siglo XXI, y donde era el único chileno que había recibido una invitación por parte del expresidente norteamericano, quien fue en su momento el jefe, recordemos, de la CIA. Claro, ¿y por qué finalmente se termina fracturando la relación entre Augusto Pinochet y Manuel Contreras? Ya es descrito, se ha dicho. Cuando se comienza a dudar respecto de si Michael Tawley era efectivamente agente de la DINA, el general Daniel Mena, que fue el que lo sucedió, llevó 3 veces a Contreras delante de Pinochet y le preguntó: ¿Michael Tawley formó parte de la DINA o no? Y las 3 veces Manuel Contreras dijo que nunca fue agente de la DINA. Por tanto, ahí comenzó a perder ya la confianza del general Pinochet. Sin embargo, lo mantuvo